perspectiva sobre cómo usamos este documento y lo pondremos en acción. También queremos la participación de ustedes, del público. No pueden solo escuchar, por favor, pongan sus preguntas en el chat e intentaremos asegurarnos de contestar las preguntas con los panelistas. La primera presentación, Dr. Karen McCarthy, que es el jefe del portfolio de enfermería y partería de la OMS, que ha coordinado el informe sobre el estado de la enfermería mundial. Es un amigo de todos nosotros. Carrie, a usted la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, CIE, por hacer este congreso fantástico para poder tener esta sesión. Pasaré sobre las directrices estratégicas mundiales de la OMS para enfermería y partería de 2021 a 2025 para ver sobre lo que estamos trabajando en nuestro mandato. Y voy a enseñarles lo que pasa a nivel de país. Como introducción, las directrices estratégicas son un recurso que la OMS ha desarrollado desde el 2002 para apoyar los países, los stakeholders, para asegurarse que enfermeras y parteras en su país contribuyan a los objetivos de salud de la población. Y la AMS del 2020 ha solicitado a la OMS que haga la segunda parte de las directrices estratégicas globales y que se lleve a la 74 Asamblea, lo cual hace estas directrices diferentes y especiales porque nunca han pasado a través de este proceso y apoyado por ministros de la salud, y se adoptó en la 74 Asamblea. Y lo mismo pasó con la resolución, y no hubo una resolución durante 10 años, con lo cual es una gran oportunidad que tenemos ahora mismo para un mandato muy claro de la AMS para estas directrices y para la OMS de apoyar a los países y para los socios que también participen a estas directrices, con lo cual hay que entender bien de qué se trata y ver cómo se adoptaron en los países. En primer lugar, estas directrices están centradas en las evidencias, en las políticas llegan del estado de la enfermería del 2020 y del informe de enfermería del 2021, que llevan recomendaciones. Lo que verán en las directrices estratégicas dan prioridad a acciones políticas y a través también de una serie de consultas regionales y globales antes de llegar a los Estados miembros. En estas directrices, el documento que resultó de todo este trabajo es que hay 4 puntos, 4 objetivos, uno en cada área: educación, puestos de trabajo, liderazgo y prestación de servicios, que incluye normativa, entorno laboral. En cada área tenemos 5 objetivos y de cada objetivo hay acciones propuestas. Pasaré por las prioridades, pero cada uno en su documento tiene informaciones sobre acciones que hacer, los stakeholders necesarios, los recursos disponibles e indicadores asociados con cada prioridad política. De ahí tenemos las prioridades políticas. En educación hay que asegurarnos que haya los varios niveles, el contenido, las facultades, el número de graduados, la necesidad de desarrollo de la facultad. Entonces hay 4
prioridades para asegurar que los niveles de los programas estén alineados con el papel de las enfermeras y parteras. Tenemos bastantes graduados para responder a la demanda. Los programas de educación se basan en las competencias y tienen mecanismos de acreditación para asegurar que los tengan las habilidades muy importantes y las facultades tienen los recursos necesarios. En puestos de trabajo sabemos que hay una escasez, hay problema de migración, de retención, de reclutamiento. Las 4 prioridades aquí son de hacer planificación, previsión de la gestión de la fuerza laboral, asegurar que haya bastante demanda y puestos de trabajos para las enfermeras y que se refuerce la implementación de la práctica de la OMS y que se puedan reclutar y retener enfermeras y parteras en las áreas donde más se necesitan. En cuanto a liderazgo, tenemos 2 prioridades políticas. Una es desarrollar o establecer, fortalecer las capacidades de las líderes senior que tienen que planificar y manejar, gestionar la fuerza laboral y seguir desarrollar la siguiente generación a través de programas de liderazgo. Y luego tenemos la prestación de servicios que incluye la normativa, porque sabemos que a veces enfermeras y parteras tienen límites en los servicios que pueden prestar y el tipo de servicio que pueden prestar. Y puede ser una cuestión de normativa que están anticuadas, obsoletas, o puede que es necesario crear capacidades. Hay 2 prioridades: asegurarse que el entorno laboral sea seguro, que permita a las enfermeras y parteras de trabajar en todo su ámbito. Sabemos que para que trabajen en todo su potencial. Estas son las 12 prioridades con las que trabajamos. En términos de implementación, aquí es lo que usamos para el estado de la enfermería mundial, para el informe. Sé que muchos que participan aquí están involucrados en este informe y lo usan. En este esfuerzo nos hemos centrado en una serie de elementos y datos, y con estos datos a nivel nacional y integrados en las plataformas, y esta debería de ser la base para hacer luego un diálogo y tomar decisiones y para que se traduzcan en acción política e inversión. Sabemos que la inversión es importante para trabajo, educación, igualdad de género. Entonces es el mismo paradigma que subyace a las directrices estratégicas. Hay que identificar quiénes son los stakeholders en los sectores, hay que identificar cuáles son los datos, los indicadores importantes. Son los mismos del informe de estado de enfermería y de partería mundiales. Y es necesario usar estos datos para los análisis. Y este es el paso principal, es el diálogo, es que hay que basarse en los datos y transformar todo en un mecanismo. El monitoreo es que podemos pensar en estos pasos que monitoramos. Entonces usamos otra vez la plataforma NHWA con una frecuencia anual. Es para que participen las jefas, enfermeras y parteras, pero los datos solo dan una parte de la imagen. También tenemos que
cuáles son las prioridades y llevarlas adelante. También hay oportunidad para la colección, recopilación de datos. Algunos fueron muy difíciles de recopilar. Por ejemplo, en la educación no es fácil tener una cifra para representar cuántos graduados hay, cuántas solicitudes hay, cuántas facultades, pero se piensan sobre cómo planificar y prever la fuerza laboral. Estos son informaciones esenciales. Si no son fáciles de recopilar, es necesario colaborar para lograr estos números, para analizar de forma correcta. También hay el esfuerzo de diálogo, cómo apoyar los esfuerzos ministeriales para lograr también su participación en identificar las prioridades y algunas tomas de decisiones que también a veces ocurren en ministerios, pero a veces también ocurren en otras instituciones. En conclusión, tenemos dos prioridades políticas de máxima relevancia mundial. Hay una oportunidad especial con la resolución de la AMS. Hay una oportunidad que necesitamos aprovechar. Los enfoques de aplicación e información aprovechan los mecanismos recientes o existentes. Es importante construir la capacidad y fortalecer el liderazgo para que se puedan lograr unas bases de datos con datos más correctos e útiles. Y otro recurso, ese es otro recurso de la OMS, y los socios pueden contribuir de varias formas. Espero haberles dado un resumen, una visión general de estas directrices, pero supongo que los demás ponentes les darán otros ejemplos y les explicarán su contexto. Pues de la palabra, Jen. Muchas gracias, doctora McCarthy. Gracias, Karen. Esta mañana habló la presidenta Annette Kennedy, que teníamos la doctora Karen McCarthy, irlandesa. Tenemos 4 temas, 12 prioridades políticas, y ahora vamos a profundizar un poco en algunas de estas prioridades. Pasaré la palabra ahora a Fekiri Machali, que es el director del Centro de Colaboración de la OMS para Enfermería y Partería. Es profesor de la Universidad KwaZulu-Natal. Profesor Machali, es increíble verla. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Como ha dicho Karen, algunas de las políticas, de las prioridades, se basan en las competencias. Por favor, puede dar a los participantes unas experiencias de usted. Gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me está? Jim, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y gracias al ICN por organizar esta conferencia para compartir el trabajo de los varios países. El título de mi presentación es el siguiente: mejorar la calidad de la educación mediante planes de estudio basados en competencias en Sudáfrica. Y este es el esquema de la presentación. La presentación tiene una introducción, el SDNM 2021-2025, un marco orientativo y una conclusión. La mejora de la calidad de la educación mediante un plan de estudio basado
en la competencia en Sudáfrica es una directiva política. Se fue parte de la Política Nacional de Educación y Formación en Enfermería y de la Dirección Estratégica Nacional para la Educación y la Práctica de la Enfermería y la Matronería. Estos documentos políticos se basan en las orientaciones estratégicas regionales y mundiales sobre la educación de enfermería y matronería. La iniciativa que presento se llevó adelante con mi oficina e incluye proyectos que se han llevado a cabo con organizaciones de Sudáfrica. La mejora de la calidad de la educación a través de currículas más eficaces responde a las directrices estratégicas de educación 2021-2025, que consiste en diseñar programas educativos basados en las competencias en la aplicación de diseño de aprendizaje eficaz y consiste en cumplir con las normas de calidad y ajustarse a las necesidades sanitarias de la población. Esta presentación sobre el ejemplo de Sudáfrica sigue el marco de supervisión y responsabilidad de la SDNM 2021-2025. Este proceso utilizó la participación de las partes interesadas en el proceso y facilitó la compra de todas las partes interesadas de las partes interesadas clave. Los conceptos clave de este marco incluyen un amplio compromiso de recopilación de datos, diálogo, la toma de decisiones y acción política e inversión. El primer paso fue lo de identificar partes interesadas y desarrollar estrategias de involucramiento de estas partes interesadas. El involucramiento de las partes interesadas fue facilitado por la creación de una visión que facilitara la participación basada en principios de participación de las partes interesadas y basándose en estrategias y modelos relativos. Aquí tenemos un listado de partes interesadas que participaron en el proceso y luego desarrollamos una estrategia para involucrarlos. Esta estrategia tiene 4 planos. Además, los participantes fueron distribuidos a las áreas más adecuadas en las que podían aportar una contribución importante. La segunda fase es la de recopilación de datos necesarios. Los datos necesarios fueron recopilados calitativamente y cualitativamente. Desde el punto de vista cuantitativo, se recogió el número de instituciones de formación, el porcentaje de personal estudiantil por institución, la dotación de personal con respecto a puestos disponibles, cubiertos y vacantes, el perfil del profesorado, sexo, cualificación, especialización, experiencia y conocimiento en línea con prioridades de los datos cualitativos. Abordaron los temas del sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema profesional y los recursos disponibles. Todos estos datos fueron recopilados por el grupo técnico, por el comité técnico. Y una vez recopilados los datos, la siguiente fase fue la de involucrar las partes interesadas en un diálogo sobre algunas áreas claves que incluían un marco jurídico o de política nacional de educación y formación, la competencia y los atributos deseados de los graduados, y la pertinencia y respuesta a la visión nacional de la salud, la mejora de la equidad en el acceso a la formación de enfermería para abordar la retención de enfermeras en zonas remotas y rurales. Y el diálogo además se basó sobre las estrategias de aprendizaje para
programas de mejora. El diálogo además abordó las facultades y sus capacidades y su desarrollo. El mecanismo de monitoreo y control sirvió para controlar el estado de los trabajos. Luego el proyecto se ocupó de los recursos disponibles para los nuevos currícula. Luego pasamos a la toma de decisión por parte de las partes interesadas en áreas claves y en acuerdos para transformar las propuestas en acciones. Las decisiones críticas que los países tienen que priorizar tienen que ver con políticas de formación y con una mejora de la cualificación. La otra decisión tuvo que ver con las competencias de los licenciados para que tomen en cuenta los recursos teniendo en cuenta las zonas. Otra decisión tuvo que ver con la alineación de contenido de los currícula, la selección de sitios de aprendizaje para el aprendizaje experiencial para desarrollar competencias requeridas. Las partes interesadas además acordaron sobre el uso de instalaciones específicas, estrategias de aprendizaje y enseñanza y luego desarrollo de instituciones para mejorar la situación de estudiantes en zonas remotas, porque los estudiantes en zonas remotas, cuando compiten con los estudiantes de zonas urbanas debido a su preparación limitada, no tienen acceso a las plazas, no ganan las oposiciones. Por lo tanto, hay que mejorar la situación y el acceso a la instrucción de calidad y a la educación de calidad para gente que vive en las zonas rurales. Pues las instituciones deben de tener un servicio de apoyo para los estudiantes para garantizar que los estudiantes de zonas remotas y rurales reciban el apoyo necesario para seguir las clases. Luego se toma una decisión sobre el plan de decisión y monitoreo. Además, se decidió sobre varias estrategias, especialmente sobre la necesidad de mejorar la fase de recopilación de datos, que incluye una cualificación actualizada de la facultad y otros elementos claves para el proceso de toma de decisiones. Luego es importante también la formación de las habilidades para implementar los nuevos programas. En la última fase nos ocupamos de explorar los mecanismos financieros y las varias financiaciones de los varios fondos para optimizar la enfermería. La necesidad de desarrollar una política nacional de educación de enfermería ayuda a movilizar recursos. El Departamento Nacional de Salud, en colaboración con los departamentos provinciales de salud, realizó el ejercicio de calcular el coste de la aplicación de la política, centrándose específicamente en el diseño y la aplicación del nuevo plan de estudio, así como en las fuentes de financiación. El proceso de diseño del plan de estudios fue financiado tanto por el Departamento de Salud como por financiadores externos, siendo estos últimos los principales financiadores del aspecto del diseño y el Departamento de Salud el principal financiador de la parte de implementación.
estos apoyaron iniciativas y el diseño de los 3 currícula basados en competencias y además potenciaron las infraestructuras de aprendizaje en escuelas de enfermería que se usaron como proyectos piloto. Pues el proyecto primero puso en marcha su fase piloto en 3 escuelas. El objetivo de estas intervenciones estratégicas fue la adopción de currícula basada en competencias en todas las instituciones de enfermería en el país. El Consejo de Enfermería de Sudáfrica estableció nuevos programas en línea con el marco legal del país. En conclusión, existen más pruebas de que la formación en enfermería se tiene que basar en currícula basados en las competencias. Estos son medidas excelentes para mejorar la vida de las personas, porque esto permite que los enfermeros sean formados y que la formación sea de calidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesora Michele. Un gran ejemplo del diálogo entre la recuperación de datos, el diálogo y la inversión. Le pasemos al siguiente elemento, al siguiente punto, que tiene que ver con la movilidad y la migración, un fenómeno que está creciendo en todo el mundo, que puede que esté ocurriendo también debido a la COVID-19. Le damos la bienvenida al profesor Chiriani Amit de la Facultad de Enfermería de Indonesia. Profesora, usted tiene la palabra. Me presento, soy Yani Hadi de la Universidad de Indonesia. Soy investigadora y trabajo en la oficina de la OMS en Indonesia, trabajo con el Ministerio de Sanidad de mi país y les voy a hablar sobre el tema de la migración en Indonesia. Me gustaría hablar de la migración de las enfermeras en Indonesia. Para Indonesia, una prioridad política clave de las direcciones estratégicas globales para la enfermería y la partería son las relacionadas con la migración internacional. Para la contratación ética del personal sanitario, para tratar de garantizar que la contratación de un país sea mutuamente beneficiosa, para asegurarse de que no se deje el país de origen en una posición debilitada debido a la pérdida de sus enfermeros y otros trabajadores sanitarios, la OMS recomienda que los países sigan el Código Mundial de Prácticas de la OMS. Ahora voy a hablarles del proceso que en Indonesia se está llevando a cabo para sacar a la luz cuestiones clave que los responsables de la toma de decisiones pueden utilizar para elaborar políticas, normas y reglamentos basados en la evidencia, con el fin de garantizar que la migración fortalezca el sistema sanitario de Indonesia y no lo debilite. Ahora hay un reto que respecta a los datos. Solo se dispone de datos limitados sobre las enfermeras que regresan a Indonesia para trabajar. Y sin los datos es difícil para el gobierno y las partes interesadas identificar a los enfermeros que regresan.
Es más y más urgente desarrollar principios con el objetivo de mejorar la práctica enfermera y la formación. Esto puede contribuir también a la mejora del sistema sanitario en Indonesia. Pues hace falta una política para desarrollar, para mejorar el círculo de la migración en la profesión. Desde el principio, como investigadores, mi equipo y yo empezamos analizando el involucramiento, porque para nosotros es importante estar seguros de que la responsabilidad de los problemas de la migración sean retos para todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos. Pues tenemos que alcanzar mucha participación, no solo en el Ministro de Salud, sino también en otros ministros, en el gobierno, para desarrollar una mejor política de recursos humanos. Necesitamos involucrar al Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministerio de la Educación, las embajadas y los que se ocupan de la protección de los migrantes. Además, intentamos involucrar asociaciones de personal hospitalario de Indonesia. Además, trabajamos con la Asociación de Enfermera de Indonesia para trabajar sobre este tema. Los datos son clave y es por esto que hay descubrimientos importantes al respecto. Ahora podemos ver el marco de la migración. El primer paso es que los datos que proceden de los primeros datos que se recopilan tienen que ver con la razón por la cual los enfermeros se quedaron o se fueron de Indonesia y se decidieron dejar Indonesia. ¿Cuáles son las condiciones laborales en el país de destino? Terceros datos que se recopilan tienen que ver con la urgencia de una formación antes de la salida de estos enfermeros. ¿De qué tipo de competencias necesitan para ir a trabajar en el extranjero? Los últimos datos que se recopilaron es sobre el sistema de contratación, de detención y de gestión para los enfermeros que vuelven. Por lo tanto, ¿qué sistemas van a adaptar para estos enfermeros? Es evidente que es necesario tener una base de datos completa e integrada para abarcar el personal sanitario profesional y orientar la gestión, incluyendo la migración y los que han vuelto. Es necesaria además la colaboración entre las autoridades pertinentes, incluidos los ministerios, las embajadas y la Asociación Nacional de Enfermeras en los países de acogida. La migración debe basarse también en reglamentos, políticas y memorandos de entendimiento entre gobiernos. Sin embargo, durante nuestro estudio nos enteramos de que las enfermeras prefieren GMOU, Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos, porque se sienten más protegidas.
Esto está en línea con el código de práctica de la OMS para la contratación de personal sanitario internacional. Es fundamental también destacar la importancia de estos reglamentos. Sí, cuando los enfermeros vuelven, aportan al país nuevos conocimientos y nuevos conocimientos también en el sector de la tecnología. Entonces podemos aprender de ellos y estos son los círculos positivos que se establecen con la migración. Cuando una persona está en el extranjero también mejora sus capacidades de solucionar problemas. Obviamente, para poder afirmarlo, hay que disponer de datos precisos sobre los que vuelven. El uso de los datos mediante el desarrollo de la plataforma de cuentas del personal sanitario nacional ha producido muchos avances en el sector en Indonesia. Además, se ha fortalecido una estrecha colaboración, en particular con la Junta de Desarrollo y Protección de los Recursos Humanos para la Salud y la Junta Nacional para la Protección y Colocación de los Trabajadores Migrantes Internacionales. Hay que añadir que se ha promulgado la Ley de Protección de la Mano de Obra Migrante Indonesia para que sea más en línea con el Código de Prácticas de la OMS. Además, se ha ampliado la cantidad de becas de investigación de la Universidad de Indonesia y del gobierno. En conclusión, afirmamos la importancia de un enfoque para el diseño de la circulación cerebral en la migración de las enfermeras. Lo que explicamos antes subraya la importancia de inversiones nacionales a partir de las buenas prácticas en la gestión de las enfermeras repatriadas y también la necesidad de invertir más en una investigación basada en políticas. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchísimas gracias, profesora. Es un placer tenerla aquí con nosotros y sabemos que ahí es medianoche. Pues, muchísimas gracias. Ahora tenemos una presentación sobre la agenda de liderazgo, que es una prioridad para establecer programas de liderazgo. Tenemos varias preguntas sobre la representación en los países y por lo tanto voy a llamar a McCartney para que hable al respecto. Ahora pasamos la palabra a Rominic Aguilar, que es funcionario IPC en el Hospital de Emergencia de Filipinas. Romic, te tengo que pedir que te conformes con el tiempo a disposición porque nos queda muy poco tiempo y luego tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Jim. Buenos días a todos los compañeros de todo el mundo. Primero me gustaría agradecerle a la OMS y al CIE por esta oportunidad de compartir con todos el viaje, establecimiento de la máxima autoridad de enfermería, el título de mi presentación de hoy. Mi presentación se basa en las direcciones estratégicas mundiales de la OMS para la enfermería y la partería 2021-2025. La dirección estratégica tiene el objetivo de aumentar la proporción y la autoridad de las matronas y las enfermeras en los puestos sanitarios superiores. Su prioridad política es la siguiente: establecer y reforzar los puestos de dirección para la gobernanza y la gestión de los recursos humanos de enfermería y obstetricia, así como su aportación a la política sanitaria.
Los enfermeros pueden aportar más si se les involve en los más altos niveles en la toma de decisiones. Este es nuestro paradigma de avance de la política. Primero se lleva, bueno, la Asociación Filipina de Enfermería y otras asociaciones se centran en lo que quieren alcanzar. Todo esto tiene que ver con el estado de la profesión en Filipinas y con la recopilación de datos. Hemos usado la pandemia como oportunidad y la hemos transformado en una posibilidad para mejorar. Hace falta presentar datos e informaciones a los políticos, a los decisores políticos y a los ejecutivos. Esto se hace siguiendo los siguientes puntos, conociendo lo que saben y lo que no saben. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero se ve en esta gráfica donde vemos la distribución, porcentaje de los profesionales sanitarios por ocupación en Filipinas. Vemos que el 59% trabaja en enfermería. Si observamos el Estado Mundial de la Enfermería 2020, un informe, vemos que se prevé un déficit de 4,6 de enfermeras en todo el mundo para 2030. En Filipinas, solo el 60% de los graduados en enfermería se convierten en enfermeros profesionales. Por lo tanto, para 2030 se prevé un déficit de 2.499.843 enfermeros. El 40% de las enfermeras filipinas de los hospitales privados renunciará a su trabajo en 2020. Esta es una previsión, obviamente, de hace unos años. En Filipinas hemos podido presionar para la inclusión del gobierno a la hora de tomar decisiones legales en este sentido. Este es el grupo de trabajo técnico del Departamento de Enfermería Gubernamental. En el comité ejecutivo del Departamento de Salud se incluye un enfermero y por lo tanto se creó un funcionario, la posición del funcionario responsable de enfermería. Esto fue clave desde el punto de vista del liderazgo. Aquí vemos un ejemplo de diálogos políticos y de compromisos políticos. Sin el apoyo de las agencias gubernamentales, del Departamento para el presupuesto del Departamento de la Salud, sin el Consejo de Enfermeras y sin la contribución de otras áreas, no podríamos haber conseguido nuestros objetivos. Se nos invitó a participar en un comité todos los debates llegaron a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la nueva ley de enfermería.
y se pudo aprobar una posición común de las ideas de los enfermeros. Aquí en esta última diapositiva podemos ver que la ley está en las manos del Senado. Todo esto es clave y esperamos que esta ley sea aprobada por el Senado para proteger a los enfermeros. El mes pasado acudimos a un webinar y hablamos de esta ley. Además, presentamos y adoptamos un manifiesto para priorizar los pasos claves para la práctica en Indonesia. Es clave que el gobierno haya reconocido la necesidad de invertir en la profesión enfermera y establecer una gobernanza, los niveles más altos de la toma de decisión. Es importante que creemos redes para motivar a los altos funcionarios de todos los países. Esta crisis es una oportunidad para subrayar nuestro papel clave en el sistema sanitario y para que la condición de nuestra profesión mejore. Muchísimas gracias. Es sobre cómo las enfermeras pueden participar, colaborar con los parlamentarios para impactar el cambio. Hay un par de preguntas sobre el papel de los directores jefes de enfermería. Karen, hay preguntas sobre qué pasa en los países donde hay enfermeras, cómo colaboran con los informes y los gobiernos, cómo son responsables de esta acción. Sí, gracias, Jane. Si no hay una jefa de enfermera, es muy importante y ha sido también un desafío en el estado de la enfermería mundial. Depende de la región, vimos diferentes tipos de líderes de gobiernos, de ministerios que querían coliderar los datos de varios sectores y stakeholders y informar el punto focal de la OMS que suele estar en el Ministerio de la Salud. Es una alianza entre los stakeholders y los líderes de enfermería y esto es el centro de la notificación y de los informes. Los enfoques eran diferentes por regiones y países. En algunas regiones había talleres específicos. Los países identificaban quién sería responsable de estos talleres. Hay datos muy importantes. Recopilamos esos datos realmente útiles. En cuanto a la jefa de enfermería, en el informe hemos delineado los roles y la capacidad y la autoridad que dicha jefe de enfermería debería tener para guiar la recopilación de datos para que se transformen en política, con lo cual tenemos ejemplos muy importantes. Gracias, Jim. Gracias, Karen. Para las ANES, pues identifiquen su liderazgo, trabajen con las instituciones que tengan una jefa de enfermería y avancen con este programa. Tenemos 5 o 6 minutos y estoy en este escenario fantástico aquí en Ginebra, ese escenario virtual con Howard Cotton, el director general, ha sido una partner increíble de la OMS. Quisiera tener tu visión y tu perspectiva. Tenemos 3 ejemplos increíbles de cómo este modelo funciona, el diálogo, la decisión, los datos, la inversión. ¿Cuál es tu experiencia de cómo la ANE pueda liderar en esto? Hola, buenas tardes a todos. Tengo aquí mi copia de directrices estratégicas, no solo porque estoy aquí, sino que porque este documento es una de las prioridades estratégicas del CIE, concordada por nuestra junta va a ser el centro de lo que estamos haciendo. A nosotros nos gusta el proceso. Hemos recopilado los datos, hemos analizado la evidencia y
y hemos analizado las acciones y luego volvimos a los datos para ver si funciona. Entonces hay un proceso de continua información. Una de las cosas que hicimos también, decidiendo cuáles eran las prioridades políticas de los datos, hemos usado la tríade. No todos los países dicen, bueno, queremos cubrir todas las estrategias. Son trabajos, liderazgo, educación, práctica, pero hay un menú para que los países tomen lo que necesitan. También para el CIE es importante, sabemos que los grupos de transición han llevado a cabo la campaña y sabemos que este documento es muy importante porque una de las potencias de los grupos es sí llevar a las ANES, pero también regiones de la OMS, educadores, es crear esta plataforma de enfermería para avanzar la implementación. Y el año que viene tendremos una oportunidad fantástica para implementar los conocimientos, lo que hemos aprendido. Bueno, este encuentro es una oportunidad desde la OMS con las ANES, y es decir, con las asociaciones de partería, con la Confederación Internacional, que trabajan juntos. Esta palabra de la presidenta Kennedy que usaba para su liderazgo durante su mandato. Juntos podemos hacer la diferencia. Vamos a preparar juntos esta tríade. Las ANES, ¿qué pueden hacer de ahora hasta mayo para empezar en esto? Bueno, una de las cosas que escucho mucho, las personas dicen, bueno, puede estar en el medio, en el camino de la implementación. Bueno, estamos respondiendo todavía mucho a la pandemia y lo sabemos. Sabemos cuál es el foco sobre los impactos del cambio climático también en la salud. Entonces hay otras prioridades sanitarias importantes, pero tenemos que hacer todo lo que queda en el tintero, seguir luchando contra la pandemia, volver a construir de la pandemia, afrontar las implicaciones del cambio climático, afrontar las prioridades políticas de la OMS. Y no, pero esto no va a ocurrir sin enfermeras, parteras y personal sanitario. Este documento es el camino hacia la cobertura sanitaria universal y un planeta más saludable para todos, y tenemos que pensar de esta forma, pues no ahora pensar que es una barrera. Los desafíos que estamos afrontando ahora nos podrían dar un impulso, un empuje para llegar a conclusiones de forma más rápida. Sé que para nosotros es diferente que para la OMS, pero realmente tenemos que llevar la discusión política, liderar el debate político. Ayer había enfermeras que son líderes políticas y preguntamos cómo cambiar la mentalidad política, y la respuesta era hacerse la mentalidad política. Hay que pensar más allá. Bueno, estamos a punto de acabar. Hemos escuchado los ejemplos. Cada uno de ustedes puede marcar una diferencia, analizando datos, evidencias, colaborando con los stakeholders, haciendo acuerdos y impulsando decisiones. Usen los parlamentarios los procesos. Muchas personas siguen preguntándome de mis años de trabajo, Jim, ¿por qué sigues buscando o intentando promover algunas profesiones? Y yo digo, yo no promuevo la ocupación, yo promuevo la evidencia, y la evidencia es de parte de las enfermeras.
contribuyen a los servicios que necesitamos para la cobertura sanitaria universal y contribuyen también al cambio que necesitamos. Pues deseo más colaboración con ustedes. Intentaremos que participen todos en la preparación del encuentro de la tríade, y Howard, el CIE, el personal del CIE, la Secretaría, la Junta. Gracias a todos los técnicos que hoy están aquí juntos, los intérpretes, los traductores, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.